A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Pero esos son falsos positivos que el ejército está haciendo así. Yo soy hermana de Elgin Hernández Rivas. Él trabajaba con la policía y mi hermano pues lo secuestraron el 14 de octubre de 1998. Y yo cuando sentí es que él me estaba violando, yo no entendía, o sea, ¿por qué? Un conflicto tan largo, tan duro y difícil como el colombiano ha dejado millones de víctimas. Luego de la firma de un acuerdo de paz entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC, ¿cómo se va a lograr justicia para todas esas víctimas? Tiempo de restaurar, una serie de la Jurisdicción Especial para la Paz, con el apoyo de la Unión Europea y la producción de Javeriana Estéreo. Hoy presentamos Su hijo está ahí. Para nosotros fue muy tenaz ver un cuerpo así. Creo que no nos repondremos nunca. Pero ahí se truncó todo. ¿Por qué? Porque lo que explotó en ese momento dañó mi sueño. Fue una experiencia terrible, patética. La JEP es uno de los resultados del acuerdo de paz firmado en marzo de 2016. A partir del acuerdo debían darse condiciones para garantizar que las víctimas conozcan la verdad, retomen sus vidas, vuelvan a sus territorios y Colombia pueda ser ese país en el que todos queremos vivir. Yo creo que lo que necesitamos es saber la verdad de qué pasó, por qué pasó y quiénes fueron los responsables. Eso sería pues nuestra verdadera reparación. Para contribuir con esto, con lo que nos acaba de decir Luz Helena Galeano, se creó la JEP y desde marzo de 2017 empezó a trabajar de sol a sol persiguiendo un objetivo: contribuir al logro de una paz estable y duradera tras muchas décadas de conflicto. En el acuerdo se reconoce y acepta que hay delitos cometidos en el contexto y debido al conflicto armado. Esos delitos son tan graves que no pueden ser objeto de amnistías e indultos, pues han dejado un inmenso sufrimiento en las víctimas. Es decir, que quienes los cometieron deben asumir su responsabilidad. Y solo hay una manera para pasar del conflicto armado a la paz: garantizar el derecho de las víctimas a la justicia. Para eso está la JEP. Bueno, mi nombre es Olga Esperanza Rojas. Soy madre de 3 maravillosos hijos. Tengo a mi esposo, el sargento Rojas Rincón José Vicente, secuestrado y desaparecido por el 5º y 34 Frente de las FARC. ¿Y quién soy yo? Una mujer como cualquiera que un día se tuvo que enfrentar a la vida, a sacar adelante unos hijos, a buscar a un esposo. Y en esa búsqueda encontré más madres llorando a sus hijos y seguí como en ese acompañamiento para poder llegar a todas las entidades que pudieran darnos razón de esas personas desaparecidas. Olga Esperanza Rojas es víctima reconocida por la JEP. Su esposo, secuestrado en Antioquia, miembro del Ejército Nacional, es el uniformado que lleva más tiempo desaparecido. Él sale el 2 de noviembre de 1992 del batallón Voltígeros hacia la base militar de Mutatá. En el transcurso del camino hubo un retén que duró 3 días. Ahí lo cogió el 34 y 5º Frente de las FARC. Nosotros le habíamos acusado a Arias Karina, que fue la persona que lo cogió, que ha negado todo inculpamiento, pero las FARC sí aceptó que lo ha cogido. Pero desde ese entonces a mi esposo le quitaban la oportunidad de ser padre, de ser esposo, de ser hijo, su juventud, y no sabemos de qué manera fue masacrado, torturado
y no sabemos si fue desmembrado, si fue muerto o si aún está vivo. El secuestro o la toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por las FARC-EP son algunas de las conductas que investiga la JEP en el caso 01 y que ha empezado a desmontar muchos mitos que hay sobre el secuestro. Por ejemplo, que en Colombia solo se secuestraba a los ricos. Cuando ya llegamos a la JEP ya estábamos muy bien organizados jurídicamente para poder llegar a decirle a la JEP o a decirle al Estado: aquí hay desaparecidos, porque es que en Colombia, desafortunadamente, el secuestro y la desaparición forzada es un mito, porque como no han sido desaparecidos ningún gobernador, ninguna persona que ha tenido dinero, sino son campesinos que han sufrido el daño, y los hijos de los militares, sus padres son campesinos y ellos también vienen del campo, porque son muchachos que tanto las FARC los cogió para prestar un servicio en contra del país y el ejército reclutó a prestar un servicio a favor del país. Pero es un mismo trabajo. Fueron utilizados muchachos de acá y acá, pero no hay quien hoy en día, por eso la búsqueda de nuestros militares se volvió un mito en Colombia. No nos tienen en cuenta, no los nombran. Ya sabíamos que las FARC habían cometido secuestros de policías y militares para forzar el intercambio por guerrilleros presos, pero ahora en la JEP se está sabiendo a qué grado de crueldad fueron sometidos. La JEP nos está ayudando a recordar, a entender cómo la guerra llegó a tanto, a ponerle nombre propio. De allí que en la imputación que la Sala de Reconocimiento hizo a los integrantes del antiguo secretariado de las FARC-EP se califiquen estos hechos como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, ya que tuvieron la intención y la implementaron de atacar de manera sistemática y generalizada a la población en los lugares donde esa guerrilla hacía presencia. En el auto número 19 de 2021, la JEP se pronuncia así sobre las víctimas de este tipo de crimen. La sala determinó la existencia de un patrón de malos tratos en los cautiverios en todos los bloques de las FARC-EP, que se manifiesta en hechos repetidos en la mayoría, si bien no en todas, de las narraciones de los informes y de las víctimas acreditadas. Se trata de marchas forzadas sin consideración de sus circunstancias de vulnerabilidad, agresiones físicas y psicológicas con golpes, gritos, burlas, empujones, vulneración total de la intimidad, incluso para defecar mientras debían ser observadas por guerrilleros armados, campamentos donde los encierros eran tales que causaban sufrimiento adicional por hacinamiento, falta de luz, aire e higiene básica, falta de atención en salud incluso cuando pueden brindarla, comida insuficiente y en mal estado como forma de humillación. Además, sin control sucedieron hechos de especial gravedad durante el cautiverio como el aislamiento forzado, golpizas durante los interrogatorios, violencia sexual y desplazamiento forzado como castigo. En el mismo auto, además, la Sala de Reconocimiento reconoce el dolor de los familiares de las personas secuestradas, quienes enfrentaron un inmenso sufrimiento emocional y moral, que persistió incluso cuando pudieron reencontrarse con sus seres queridos. Estos hechos marcaron un antes y un después en la vida de estas personas. Y pues ahí vamos bien con una empresa constituida, con años de sacrificio, de ahorrar, de proyectar, de recibir como lo que es todo comerciante, de recibir lecciones que se gana, se pierde, pero siempre trabajando y todo legalizado, todo muy bien estructurado y pensamos seguir proyectando más cosas hasta que desafortunadamente me llega esta situación del caso fortuito. Yo conocí a una persona de años anteriores. ¿Qué sucede? Me invita a que sea parte, que hagamos algún proyecto en Chaparral. Le dije, bueno, un proyecto, pero lo hacemos con montar un bingo. Tenía un local, vamos a montar otro local de máquinas. Y pues esa filial la metemos a la empresa, en lo cual esos tres negocios
le estábamos generando de empleo a unas 25 30 personas directas. De pronto, como en mi niñez también fue de dificultades, entonces quise compartir. Y cuando alguien me pedía un favor y yo trataba de hacerlo, compartir con la gente, una comida, un trago, lo hacía con mucho gusto. Y fuera de eso complementaba el fútbol. Me gustaba mucho el fútbol, o me gusta el fútbol. Y fue en el 2005, 7 de septiembre del 2005. En ello, ¿qué sucede? En esa fecha, precisamente entonces, se organizó el tema de unos partidos de fútbol. Pues lógicamente pues, yo participaba. Ese día, pues como cosa, fui goleador ese día. Entonces después del partido, como siempre, a departir con la gente. Por ahí duramos como una media hora. Cuando estábamos saliendo del kiosco, habían unos matorrales. Cuando de ellos salieron una gente encapuchada, gente pues con armas de largo alcance. Bueno, y nos rodearon, todo el mundo al suelo. Bajaron la gente que iba en el carro mío y a mí me pasaron a la parte trasera. A la gente que estaba en el suelo los rodearon y les dijeron que el que levantara la cabeza que lo mataban. Y en el caso mío, pues atrás de una vez me amordazaron. Fin, con 2, 3 horas, ya eso era en la noche, ya era en la madrugada. Ya deciden quitarme la venda de los ojos y les digo, ¿qué pasa? ¿Qué van a hacer conmigo? ¿Me van a matar? Dicen, no, la verdad nosotros nos presentamos, somos del Frente 21 de la FARC. Si lo quisiéramos haber matado, lo hemos hecho ya, los jefes quieren hablar con usted. José Omar Benítez es una víctima civil, un ciudadano de a pie como cualquiera de nosotros. No tenía nada que ver con el conflicto y también sufrió el secuestro. La integridad física de José Omar Benítez y sus familiares no fue vulnerada por quienes lo secuestraron, pero lo privaron de la libertad con el ánimo de exigir dinero a cambio de ella. El desangre económico que costó su liberación destruyó algo que todos buscamos construir pasito a pasito, nuestro proyecto de vida. Cuando yo les digo que cuáles eran las pretensiones, me dicen que son 2.500 millones. A lo cual pues yo sorprendido le digo, no tengo ese dinero. La empresa está constituida, pero tiene en activos, en maquinaria. Pero no es que tenga, y eso lo he creado esa base de comprar una máquina que una empresa me haya dado una facilidad y hay que irle pagando sus cuotas y hay que pagar los impuestos, hay que pagar nómina, hay que pagar arriendos, hay que pagar miles de cosas. 2.500 millones estaba perdido. Y era la orden 2.500 millones por su vida. ¿Cierto? Y también la de su familia. Un caso como el de José Omar Benítez desencadena muchas situaciones de tipo material, emocional, familiar. No se trata de un hecho puntual, sino de un crimen con muchos ingredientes más. La JEP lo sabe y parte de su trabajo es lograr que los responsables den la cara por lo que hicieron, reconozcan el daño que causaron y le devuelvan a las víctimas su dignidad. Yo lo tomo que la JEP es la entidad encargada de velar y de hacer cumplir los temas de justicia, verdad, reparación y no repetición para nosotros las víctimas que fuimos sometidos. Entonces ahí es donde han estado mis expectativas. Yo, con todas las personas que he hablado, me han escuchado y realmente he podido expresarles que cómo no voy a estar de acuerdo con el proceso de paz. Claro que sí, pero el proceso de paz, como lo que comentaba antes, que ya estuve en una audiencia, que cuando eso es lo importante, de que sí lo escucharon a uno paso a paso, porque puede hablar quiénes eran los directos responsables
de mi secuestro y quiénes lo habían planeado y quiénes lo habían ejecutado, que es lógicamente con la orden del Comando Central de la FARC, ¿no? Y por ello, pues lógicamente cuando empiezo a hablar qué personas o qué alias ellos investigan, eso es una de las cosas que me agrada cuando yo escucho que la investigación llega a ese momento de la audiencia, que son convocados esas personas a la audiencia y a la cual soy invitado. En esa audiencia, pues empiezo a ver personas que habían estado directamente involucradas en mi secuestro, que me sorprende de una persona que yo y las noticias lo daban por muerto en un operativo, pero que en esa audiencia aparece. Y para mí, que él haya aparecido, me dio alegría, porque él podía constatar, porque era el comandante, o es el comandante del Frente 21. Entonces, para mí, decir, mire, esa persona, y en esa audiencia, tanto las otras personas que son del Comando Central Frente 21, hacen la constancia de los hechos, se habla del pago y unas cosas que ahí quedaron, pero que reconocieron que habían sido partícipes de este hecho tan lamentable de secuestro. Así como para José Omar Benítez, la necesidad más grande y que mayor alivio da a todas las víctimas es conocer la verdad. Asunto difícil y trabajo arduo, no cualquiera se le mide. Pruebas, testimonios, declaraciones y algo muy importante, contrastación. Es una labor de mucho cuidado, de precisión y buen ojo que hace en la JEP, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas. Esa sala recogió y estudió las declaraciones de los victimarios de José Omar Benítez y a partir de lo que manifestaron expresó. La principal manera como esta unidad identificó a sus víctimas fue a través de la llamada inteligencia financiera, realizada por sus jefes de finanzas. El Comando Conjunto incluso contó con una compañía especializada para identificar y planear estos plagios, denominada Compañía Financiera Manuelita Sáenz. Esto, además de los comandantes de las comisiones de finanzas de cada frente, que se apoyaban tanto en guerrilleros como en milicianos para recoger información y para hacer los plagios. En su versión voluntaria colectiva, los antiguos comandantes se reconocieron que en ocasiones también compraron a las personas que ya estaban plagiadas por bandas criminales. En lo que reconocieron fue una degradación que implicaba comprar y vender gente, lo cual hoy repudian moralmente y relacionan con la presión de los órganos superiores por dar resultados financieros, situación que equiparan a la presión por bajas en el Ejército Nacional, que resultó en el fenómeno conocido como falsos positivos. Estamos en Tiempo de Restaurar, una serie de la Jurisdicción Especial para la Paz con el apoyo de la Unión Europea y la producción de Javeriana Estéreo. Mi nombre es Estela Roca, tengo 63 años, pertenezco a la asociación AFUSODO. AFUSODO es una asociación que se organizó a través de lo que nos pasó a las madres. Bueno, soy víctima porque mi hijo fue asesinado, fue presentado como falso positivo. Mi hijo era el mayor de 4 hermanos. Él no estaba estudiando actualmente porque estábamos en una situación bastante crítica y él dijo, madre, yo te ayudo con los otros muchachos pequeños, yo me dedico a trabajar un poco mientras los pelados van organizándose más. Él acababa de prestar servicio militar cuando se dedicó a venta. Él vendía libros y cosas, todo lo que podía vender, vendía en los buses intermunicipales. Después se fue a vender a los pueblos. Bueno, con eso él me ayudaba. El caso de Estela Roca hace parte de las 6.402 muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, es decir, falsos positivos. Su hijo desapareció el 1 de agosto de 2006. Desde ese día, la vida de Estela cambió. Un día cualquiera
Yo no estaba porque mi papá estaba enfermo, yo estaba atendiendo a mi papá, iba y venía. Cuando me dice mi esposo, aquí vino Eduardo y me dijo que le salió un trabajo y se va. Yo le dije, ¿por qué lo dejaste ir sin consultarlo conmigo? Me dijo, no, él me dijo que él te llama. Bueno, así fue. Yo me quedé esperando la llamada que nunca llegó. En diciembre fue que me llamaron y me dijeron que, mira que aparecieron unos NN allá en Valledupar, para que te vayas a Valledupar. No, mentira, en Riohacha me dijeron. Entonces me dieron unos documentos para que los llevara a Riohacha. Yo llego a Riohacha, en Riohacha me dicen, ah, sí, ese caso pasó, pero en San Juan. En San Juan, llegó a San Juan. Ah, no, que ese caso pasó, pero eso se lo pasaron para Villanueva, Guajira. Me voy para Villanueva, Guajira. En Villanueva, Guajira me dicen, no, eso está en Valledupar porque eso fue con el batallón La Popa. Y de cómo así que fue con... No, porque eran unos guerrilleros. Entonces yo le dije, no, es que mi hijo no era ningún guerrillero. Enseguida me fui al batallón La Popa, me dijeron que ahí no entregaban guerrilleros, que si yo quería recuperar el cuerpo de mi hijo, que fuera al cementerio de Villanueva, Guajira, que allá estaban esos cuerpos. Bueno, yo fui allá a Villanueva, Guajira, y nadie me daba razón. Entonces yo con foto en mano preguntaba. Entonces el sepulturero me dijo, sí, mire, su hijo está sepultado ahí en esa tumba. El caso de Estela Roca, la mamá de Luis Eduardo Carriazo Roca, demuestra que la JEP no se enfoca en un solo tipo de víctima y tampoco discrimina entre víctimas de uno u otro bando. Pero no han dicho lo que cada uno dice. El uno dice, sí, que yo estaba ahí, pero el que mandó fue fulano, que ellos tenían contactos con los paramilitares y militares, era una sola porque los paramilitares buscaban a las víctimas y se les entregaban a los militares para que ellos los presentaran. Y eso es cierto, eso es así, porque eso está comprobado. En este caso, la JEP ya ha hecho imputaciones a 26 comparecientes acusados de participar en cerca de 250 casos de falsos positivos en la región del Catatumbo y en una parte del Caribe colombiano. En estos se encontró que las víctimas fueron asesinadas en estado de indefensión por parte de los miembros de la fuerza pública sin que mediara combate real alguno, y que los orígenes y ocupaciones reales de las víctimas eran muy distintos a la supuesta actividad criminal que les fue señalada. La JEP ha permitido conocer el dolor padecido por personas como Estela Roca para que el país sepa que miles de jóvenes fueron sometidos a desaparición forzada y luego asesinados para ser presentados ilegítimamente como bajas en combate. Estos jóvenes colombianos perdieron su vida a manos de agentes del Estado que estaban obligados a protegerlos. La JEP también nos ha permitido conocer las afectaciones profundas que han sufrido los familiares de las víctimas, que además del dolor intenso por su pérdida, sufrieron rupturas de sus relaciones familiares, incertidumbre y angustia, estigmatización y revictimización, amenazas y hostigamientos. Estas verdades que Colombia está conociendo han hecho que víctimas como Estela Roca, Olga Esperanza Rojas y José Omar Benítez se sientan esperanzadas de que Colombia camina hacia la paz, de que el proceso avanza y que después de saber estas verdades podemos dar el siguiente paso y decir, es tiempo de restaurar. Bueno, yo como víctima de conflicto, yo invitaría a todas las personas que son víctimas de conflicto y que realmente acudan a la JEP para poder demostrarle al país que sí se ha hecho un daño y que nosotros como víctimas del conflicto armado esperamos que esa verdad, esa justicia y esa reparación digna realmente llegue y que lo que nosotros sufrimos realmente no queremos que Colombia siga derramando más sangre ni que se siga acabando con más jóvenes que por causas de la violencia hoy el narcotráfico y todas esas drogas que sacan para hacer más dinero está destruyendo a nuestro país por una mal justicia, porque no tenemos justicia en Colombia. Y qué bueno poder decir que este es un acuerdo que honra a las millones de víctimas del conflicto, protegiendo sus derechos a la verdad, a la justicia,
a la reparación y a la no repetición. Tiempo de restaurar, una serie de la Jurisdicción Especial para la Paz con el apoyo de la Unión Europea y la producción de Javeriana Estéreo. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.